Jesús es nuestra ofrenda perfecta y completa por el pecado. Hay un versículo que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él es nuestro sacrificio perfecto y suficiente que nos limpia de todo pecado. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Levítico. Yo soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Levítico capítulo 4. Por favor, léalo un minutito, aunque sea superficialmente, téngalo frente a usted, esté preparado para que Dios le hable a través de la palabra. Creemos que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se trata de Jesús. Y hay algo especial cuando nos sentamos a los pies de Cristo a ver su palabra, a ver a Jesús en la Escritura. Nuestra alma se llena de gozo, nos regocijamos, entramos en un verdadero avivamiento, tenemos poder del Señor, nuestra vida es transformada, nos enamoramos más de Dios viendo a Jesús. En cierta ocasión, Jesús resucitado se le apareció a 2 discípulos y dice que les abrió las Escrituras y les empezó a decir desde Génesis, siguiendo por todos los profetas, por los salmos, a que vieran a Jesús, a que vieran lo que decía la palabra de él. Y mire, uno le dijo al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos abría las Escrituras y nos mostraba a Cristo? Así que prepárese y sin más, veamos a Jesús en Levítico capítulo 4. Bueno, Levítico 4 se trata de la ofrenda por el pecado. Acuérdense que estamos viendo 5 sacrificios que apuntan al sacrificio perfecto de Cristo. Los 5 sacrificios, yo creo que usted ya se los memorizó, ¿verdad? Pero básicamente es holocausto, ofrenda de harina, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Ya vimos los primeros 3, hoy vamos por ofrenda por el pecado. Y mañana, si Dios permite, veremos la ofrenda por la culpa. Jesús es nuestra ofrenda perfecta por el pecado. Y mire, básicamente, ¿de qué se trata la ofrenda por el pecado? Cuando el pecador entendía que había pecado, que había fallado, que había roto la ley de Dios. Pecado es errar al blanco, es toda transgresión a la justicia de la ley de Dios, es no cumplir los mandamientos del Señor. Cuando alguien había pecado, llevaba uno de los animalitos que se mencionan ahí, según sea el caso. Y entonces el animalito era examinado por el sacerdote. No examinaban al pecador, ya se sabe que el pecador es imperfecto, pero examinaban al corderito que iba a llevar el pecado. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. Y luego el pecador debía imponerle manos al corderito. Esto es importante porque simboliza que todos los pecados del pecador estaban siendo transferidos a ese corderito inocente. Y ahora ese corderito inocente iba a ser degollado, iba a derramar su sangre para pagar por los pecados. Al mismo tiempo, a través de la imposición de manos, simbólicamente la inocencia del corderito, la justicia era transferida al pecado. Mire, era algo duro la escena de sacrificar ese corderito inocente, pero era como un sermón gráfico que nos habla de la gravedad del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero al mismo tiempo era un sermón que nos decía la manera como ser libre de pecado era a través del sacrificio de un cordero inocente que iba a derramar su sangre. Posteriormente, y usted puede leer en casa, se narra cómo la grasa de ese corderito iba a ser quemada sobre el altar, la sangre iba a ser rociada 7 veces cerca del altar. Y en el caso del becerro, cuando usted llevaba un becerro, todo el cuerpo del becerro iba a ser sacado fuera del campamento. Mire, eso nos habla de que el pecado nos excluye de la presencia de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Un pecador que no ha sido lavado con la sangre de Cristo no puede ser parte. El mundo entero está apartado de la gloria, de la presencia de Dios. Así que el becerro era sacado fuera del campamento y ahí era quemado junto con las cenizas. Saben, hermanos, que Cristo Jesús es nuestro sacrificio por el pecado. Dice la palabra que Él padeció fuera de la puerta. Dice, mire, es nuestro sacrificio por el pecado. Jesús es nuestra ofrenda perfecta por el pecado. Su sangre fue derramada y esa sangre nos limpia de todo pecado. Cuando tú pones tu fe en el Señor, es como que le estés imponiendo manos al sacrificio. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero inocente, en la cruz del Calvario. Y toda su justicia, su vida perfecta, su rectitud, nos fue transferida a nosotros por medio de la fe. Así dice un versículo, al que no conoció pecado, nuestro Cordero perfecto, por nosotros lo hizo pecado, le cargó nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Él derramó su sangre, Él entregó su vida, su sacrificio es ese olor fragante. Él padeció fuera de la puerta para que tú y yo tengamos un perdón completo de pecado. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Tú y yo, los creyentes en Cristo, tenemos perdón completo de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro.
han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son algunas lecciones que vemos en Levítico 4? Prepárese para ver algunos versiculitos. Lo primero, no importa el tamaño del pecado, Cristo es suficiente para perdonar. Mire por favor las diferentes personas que podían pecar y había diferente clase de animal. Por ejemplo, dice el versículo 3, Levítico 4:3, léalo conmigo. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro. Como era una persona importante, el sacerdote ungido tenía que llevar un becerro, un animal grande, caro, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y ahí continúa narrando todo lo que le decía. La sangre era esparcida 7 veces, la grasa se quemaba y el animal debía ser retirado, era sacado del campamento. Veamos otro caso, cuando los que pecaban era toda la congregación, también debía ser un becerro, porque digamos que era, digámoslo así, un pecado grande, ¿verdad? Dice el 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová. Mira el 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro. Y dice el 15, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. No solo era degollarlo, había que ponerle las manos encima, porque eso representa una identificación. Esta sangre se está derramando por mis pecados, y la inocencia de este corderito me es transferida a mí. Después del sacrificio, toda la congregación quedaba justificada delante de Dios. Sus pecados habían sido pagados. Ahora el favor y la gracia de Dios, la luz de Dios iluminaba a ese pueblo porque habían ofrecido ese sacrificio. Bueno, ya llevamos 2 pecados grandotes. Ahora mire el tercer caso, cuando era un jefe de una tribu. El 22, cuando pecare un jefe, hiciere por yerro algo contra alguno. Está hablando de pecados involuntarios, que quizás ni cuenta se habían dado, ¿verdad? De todos los mandamientos de Jehová, dice el 22, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Este ya era más pequeño, era un poco más barato. El macho cabrío era más barato que el becerro, en el caso del sacerdote. Lo mismo vemos en el 27. Si alguna persona del pueblo, esta es una persona común, pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de ser y delinquiere, luego que conociere su pecado, dice el 28, que cometió, traerá por ofrenda una cabra sin defecto, un poquito más barata que el macho cabrío, mucho más barata que el becerro. Está hablando de pecados escandalosos en gente conocida o de pecados más chiquitos en gente común. Pero mire, ¿cuántos entienden hoy que el becerro, el macho cabrío, la cabra, el corderito, todos representan a Cristo Jesús? Cristo es el sacrificio perfecto, no importa si son pecados grandes y conocidos y públicos, como el adulterio, como el asesinato, o son pecados chiquitos. Alguien podrá decir, bueno, una mentirita piadosa, no le hago daño a nadie. Delante de Dios, pecado es pecado. Pero mire, no importa qué grande o qué pequeño sea el pecado, Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Su sangre preciosa nos limpia de pecado. Su cuerpo en esa cruz padeció fuera del campamento, llevando el fuego de la ira de Dios. Es importante que estemos conscientes que Cristo pagó por nuestros pecados, porque muchos cristianos se les olvida el sacrificio de Cristo, lo tienen como chiquito y pasan con condenación, pasan con culpa. Satanás usa eso para alejarlos de Dios. Usa eso para complejarlos, para que no se atrevan a crecer espiritualmente, para que no tengan victoria. El enemigo te quiere tener atado y en derrota, haciéndote sentir que no tienes un perdón completo. Recuerde el sacrificio perfecto. Esto es lo segundo que aprendemos en Levítico 4. El sacrificio perfecto de Cristo es superior a los sacrificios de animalitos. Yo quiero que usted vea cómo estos sacrificios de Levítico 4 lo tenían que repetir una y otra vez. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente, dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice Juan el Bautista, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los corderitos solo temporalmente cubría, pero la sangre de Cristo quita por completo el pecado de todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo aplicamos la palabra de Levítico 4? Número 1, agradezca al Señor por su sacrificio por el pecado. Alabe a Cristo, celebre que usted y yo tenemos perdón de pecados. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Hay personas que les da miedo eso porque dicen, si le decimos a la gente que ya está perdonada, se va a ir a pecar más. Pero no es eso lo que sucede. Dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque ya no estamos bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Cuando usted comprende el perdón de Cristo, eso le quita poder al pecado
hace que te enamores más de Dios. Ahora tienes el poder del Espíritu Santo, tienes la ley del Señor en tu mente y en tu corazón. Y ahora nuestro Padre, tenemos una relación directa con Él y Él nos va santificando. Número 2, cuando usted falle, acérquese confiadamente. No le crea al enemigo que te acusa, que te quiere tener la cola pateada, que te quiere hacer sentir condenado, culpable. No, usted diga, yo ya tengo perdón de todos mis pecados gracias al sacrificio de Cristo. Me voy a acercar y voy a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Acérquese y reciba un perdón fresco por sus pecados. Cuéntele esas áreas con las que usted está luchando todavía y vea la transformación que el Espíritu Santo va a hacer en usted. Y número 3, cuéntele a todos que solo en Cristo hay salvación. ¿Cuántos de nuestros seres queridos no han venido a Jesús? Él ya vino, el Cordero ya derramó su sangre, ya dio su vida, pero se necesita que usted y yo le pongamos manos a ese sacrificio a través de la fe, que usted ponga su confianza en el Señor. Tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus seres queridos tienen que escuchar que a través de Cristo hay salvación. Invítelos a la iglesia, mándeles este video, testifíqueles, invítelos al Life Group. No dejemos de contar a otros que solo en Jesús tenemos perdón completo de todos nuestros pecados.